Mi madre creció en una familia italiana y como te puedes imaginar, el 90% de las comidas que comíamos cuando yo estaba creciendo eran comidas italianas. De hecho, podría comer comida italiana todos los días porque es lo que me acostumbré comiendo cuando era pequeño. Una de las especialidades de mi madre eran, y siguen siendo, sus albóndigas. Y a mí me encantaba ayudar a mi madre a poder cocinar, le daba tareas para hacer en casa. Y recuerdo que un día de verano, yo tendría unos 9 años, mi madre estaba haciendo su receta de albóndigas italianas y yo le estaba ayudando en la cocina y mientras ella estaba haciendo estas albóndigas recibió una llamada telefónica. Ahora, para los más jovencitos, en ese tiempo no había móviles, mi casa no tenía un teléfono inalámbrico, así que uno, y los más mayores os acordaréis, que uno tenía que desplazarse al lugar donde estaba el teléfono. En este caso estaba en el salón. Así que el teléfono tenía un cable que estaba en la pared, ¿se acordáis de eso algunos? Entonces mi madre se fue al salón y me dejó solo a mí, con la carne picada, solo, y con 9 años. Entonces decidí ser un buen hijo y ayudarle. Empecé a hacer las albóndigas, pero la imaginación de un niño de 9 años es tal que ve carne picada que parece una bola de tenis. Y no me preguntéis por qué, porque realmente no tengo la respuesta más de 30 años después. Se me ocurrió la grandísima idea de lanzar esta bola de carne hacia el techo a ver si se quedaba pegada. Adivinad qué pasó. La bola de carne se quedó pegada en el techo. Estaba condimentada con orégano, ajo y otras especies. Y se quedó pegada en el techo de la cocina. Recuerdo que no le presté mucha atención. Una vez que ese experimento funcionó, fui a otra cosa. Hasta que mi madre vino después de que colgó el teléfono y dijo, ¿qué es esto? A lo que yo me hice el ignorante y dice, ¿qué es qué? Esto en el techo, ¿qué techo? En este techo, ¿no lo ves? Inmediatamente mis hermanos fueron convocados para una conclave para ver quién fue el que tiró esto arriba, que mi madre no sabía lo que era. Mis hermanos fueron interrogados y ninguno sabía lo que era. Fue en ese momento que mi madre cogió la escoba, trató de limpiar lo que estaba ahí y era carne picada, condimentada con orégano y ajo y otras especias. Como te puedes imaginar, todavía defendí mi inocencia. No tengo la más mínima idea cómo esa carne llegó al techo. No sabe, mi madre no era Sherlock Holmes ni tampoco era la persona más lista del mundo, pero sabía una cosa. Había sido yo. Claro, yo seguía diciendo que no lo había hecho. Pero mi madre sabía más y luego de ser disciplinado por mentir, recuerdo como si fuera hoy lo que me dijo. De hecho, me preguntó algo. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no lo confesaste? ¿Por qué no confesaste lo que hiciste? Yo lo hubiese entendido, que estabas haciendo un experimento. ¿Por qué me mentiste? Nunca olvidaré esas palabras, aunque pasaron más de 30 años. ¿Por qué no confesé delante de mi madre lo que había hecho? Después de todo, no es pecado tirar una bola de carne picada en el techo a ver si se queda pegada, ¿verdad? La verdad es que no supe qué decirle. Pero después de años sí que me doy cuenta por qué no quise decirle la verdad. Y quizás algunos que están más cerca a esa edad os sintáis un poco identificados con esto. Realmente a veces mentimos porque tenemos miedo a la disciplina. Tenemos miedo a que se sepa la verdad. Tenemos miedo a las consecuencias. Pero al final de todo, siempre, chicos, es peor mentir. Y ya de mayores, nosotros, no tememos estar a nuestros padres porque quizás no nos darán un azote o dos. Pero igual nos cuesta confesar lo que hemos hecho. Nos cuesta confesar. Y esto tiene una vez su raíz a que tenemos vergüenza.
del pecado. Entonces, la pregunta perdura: ¿por qué nos cuesta confesar nuestros pecados? ¿Por qué no somos prontos a confesar lo que hemos hecho delante de un Dios tan misericordioso como el nuestro? Porque a veces no es tan fácil esconder, encubrir nuestro pecado, en vez de venir delante del trono de la gracia a confesar lo que hemos hecho. Después de todo, las Escrituras nos animan a confesar nuestros pecados. Sin embargo, a veces no somos capaces de hacer esto. Buenas tardes, vamos a ver un proverbio que se refiere a confesar nuestro pecado. Y específicamente en cómo nosotros tendríamos que tratar o lidiar con nuestro pecado. Y vamos a ver dos respuestas de cómo lidiar con el pecado. Y al mismo tiempo vemos dos consecuencias en nuestra relación con el pecado. Como sabéis, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, la persona más sabia que jamás había vivido en la tierra hasta Jesús. Y fue un libro como un legado para su hijo Roboam, que iba a ser el próximo rey de Israel. Salomón quería que su hijo viva de una forma que agrada a Dios, por eso le deja este libro escrito. Muchos de los proverbios, aunque no somos Roboam, tienen implicaciones para nosotros y este tiene una implicación directa a mi vida y a tu vida. ¿Por qué? Porque nos animan los proverbios a vivir una vida piadosa que honra al Señor. Así que esta tarde vamos a ver lo que el libro de Proverbios tiene que decir sobre nuestra relación con el pecado. Mirad lo que dice una vez más, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esta tarde vamos a ver dos consecuencias de nuestra relación con el pecado. Dos consecuencias de nuestra relación con el pecado. Y quiero que te hagas una pregunta durante todo este mensaje, y no solamente este mensaje, sino las próximas 3 semanas que vamos a estar tocando este tema. Las 4 semanas, de hecho, esta semana y 3 más. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Y quizás me diga, bueno, espera un segundo, yo soy salvo. ¿Cómo es que esto de cómo es mi relación con el pecado? Claro, es verdad. Eres salvo, quizás, no lo estoy dudando. Pero todos pecamos. Todos. No hay una persona que esté aquí sentada que no haya pecado hoy. De alguna forma hemos pecado delante de Dios. Y nosotros que hemos pecado entendemos que si te has arrepentido delante de Dios y eres salvo, estás libre del cautiverio del pecado, como dice Romanos 6. Entonces mi pregunta va más allá de qué haces cuando pecas, sino que es, ¿detestas el pecado? ¿Confiesas el pecado? ¿O lo encubrimos? Salomón le va a decir a su hijo que hay dos consecuencias muy diferentes cuando lidiamos con el pecado que nos acecha. La primera consecuencia es una consecuencia negativa. Número 1, si encubres tu pecado, no prosperarás. Si encubres tu pecado, no prosperarás. Mira conmigo lo que dice una vez más, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, no prosperará. Salomón conoce a su hijo muy bien. Él sabe que su hijo, como él, es un pecador y decide darle un consejo con respecto a este tema tan importante de lidiar con el pecado. Y le dice, no ocultes tu pecado. Esta palabra encubrir, que está en nuestras Biblias, conlleva la idea de cubrir algo, ponerlo fuera de vista de otros. Es la idea de poner fuera de vista algo que no quieres que nadie lo vea. Esta palabra en el hebreo fue utilizada por Moisés para describir a las montañas que estaban alrededor del monte Sinaí cuando la gloria de Dios cubre ese monte. Los hijos de Israel no podían ver lo que estaba pasando, estaba totalmente cubierto. Y en este caso la idea es cubrir el pecado para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Es como alguien que oculta algo de valor. ¿Alguna vez has ido en coche, llevas quizás el iPad o tu móvil, lo quieres dejar en el coche, y qué haces? ¿Lo dejas ahí a plena vista para que todos te roben el iPad o la tablet o lo que sea? No, lo escondes.
Esta es la idea aquí. Alguien que esconde algo para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Y en este caso es el pecado. Salomón le dice a su hijo Roboam: hijo, cuando peques y vas a pecar, no lo escondas, no lo ocultes. Y a través de las Escrituras podemos ver varios ejemplos de personas que quisieron ocultar su pecado, pero les fue imposible. Solo necesitamos leer 3 capítulos en la Biblia, en el libro de Génesis, para darnos cuenta de lo que pasó con nuestros padres, Adán y Eva. En Génesis 3, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron delante de Dios y comieron del fruto que no tendrían que haber comido? Desobedecieron a Dios, ¿y qué hicieron? Corrieron, fueron directamente a Dios y le dijeron: hemos pecado contra ti. Hicieron lo opuesto. Se escondieron. Se escondieron, se hicieron trajes, delantales, dice la Biblia, y se escondieron de aquel quien las había creado. ¿Qué tal? ¿Os acordáis qué pasó con Acán en la conquista de Jericó? Había robado del botín que no le pertenecía. Esto era pecado delante de Dios. ¿Y os acordáis qué hizo? Él fue un paso más allá. Lo escondió, excavó en la tierra dentro de su tienda de campaña y enterró todo lo que había robado. ¿Pero qué pasó? Su pecado salió a la luz. Y no fue solamente algo en contra de él, sino que Israel perdió una de las batallas más fáciles que tenían que haber ganado. ¿Y os acordáis también qué pasó con él? No solamente él fue ejecutado, pero también toda su familia por su pecado. Y estos son solamente 2 ejemplos en la palabra de Dios. Y si lees la palabra de Dios te das cuenta que hay muchos más ejemplos de personas que tratan de esconder su pecado y no lo pueden hacer. Y esto es, no sé cómo denominarlo, pero es de poca cabeza. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios sabe todo, se entera de todo lo que pasa y Dios está en todo lugar. Piensa en ello. Dios es quien sabe todo lo que pasa. No muere un pájaro sin que Él lo sepa. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios está en todo lugar, dice la Biblia. Dios es omnisciente y omnipresente. Jeremías 23:24 dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. El Salmo 139:3 dice: tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Es una necedad esconder nuestro pecado, porque Dios ya lo sabe, pero lo hacemos igual. Quizás no sean pecados calificados como terribles, quizás sean pecados, entre comillas, podríamos decir pecados respetables, como la ira, el enojo, el orgullo, la envidia, el chisme, lo que tú quieras ponerle. Si escondemos nuestros pecados, si lo ocultamos, Salomón dice que hay una consecuencia, y es que no vamos a prosperar. ¿Qué significa esto? Esta palabra prosperar significa, fíjate esta definición: prosperidad para triunfar. No nos ayuda mucho esto, pero la idea aquí es tener éxito, es ser próspero. Y esto en el idioma original podría ser alguien que era exitoso en la vida personal o material, o era exitosa espiritualmente. Y en nuestro contexto no está hablando de un éxito material, sino está hablando de un éxito espiritual. El que encubre su pecado, quien oculta su pecado, no prosperará espiritualmente. ¿De qué sirve ser exitoso en la vida material si uno no es bendecido por Dios? ¿De qué sirve ser próspero si no tenemos el perdón de Dios? ¿De qué sirve tenerlo todo
si estamos lejos de la misericordia de Dios. El perdón de Dios, su misericordia, bueno, vamos a hablar de esto en unos minutos, pero basta con decir es que si encubrimos nuestro pecado, no vamos a prosperar espiritualmente. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a ocultar nuestro pecado? ¿Por qué nos cuesta confesar nuestro pecado delante del Dios Santo que sabe todo? Bueno, porque el pecado, como dijimos al principio, produce vergüenza. Lo dijimos antes. ¿Qué pasó con nuestros padres Adán y Eva? Encubrieron su pecado. Ellos sabían que Dios era omnipresente. Ellos sabían que Dios sabía todo. Pero inmediatamente se olvidan y se esconden de Dios. Fue lo que hizo el rey David. Fue encubrir su pecado para poder salvarse de la vergüenza que era cometer adulterio con una mujer casada. Y ahora que soy padre lo puedo ver perfectamente en mis 3 hijos. Un niño trata de ocultar lo que está haciendo y lo veo en mis 3 hijos cuando tenían alrededor de 18 meses a 3 años. Mis hijos, los 3, cuando empezaron a andar, sabían que no podían tocar las cosas que Melissa tenía como decoraciones en casa. ¿Por qué? Porque se lo habíamos dicho. Ellos sabían que habría consecuencias si lo hacían, pero igual tocaban y jugaban con todas las decoraciones de mamá. Y algo que siempre me sorprendía, y ocurrió con los 3 varias veces, es que cuando estaban tocando algo que no tenían que tocar, y yo les llamaba la atención, y se daban cuenta que yo le estaba mirando, sacaban la mano inmediatamente como si no sabían lo que estaban haciendo, o fingían que no habían hecho nada, como, ¿quién estaba tocando esto? No sé, alguien. Yo nunca les tuve que enseñar eso. Nunca me senté con ellos y les dije, ya tienes como 13 meses, estás a punto de empezar a andar y a tocar las cosas que no tienes que tocar. Así que cuando papá te mire y te trate de llamar la atención, tú saca la mano, finge que no has visto nada y no pasa nada. No, esa idea está dentro de ellos. Y es fácil ver eso en nuestros hijos, pero también es fácil verlos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas con el pecado, llámese como se llame. Y a veces actuamos como si no hubiese pasado nada, porque no estamos dispuestos a confesar nuestro pecado delante de Dios. Y al final estamos albergando nuestro pecado como una persona alberga a un fugitivo. Y no queremos que ni Dios se entere de lo que está sucediendo. En unos minutos nos hemos olvidado de que Dios es omnisciente, omnipotente, que Él conoce nuestro corazón, que Él sabe lo que está pasando. Y al final terminamos pagando la consecuencia final. La falta de prosperidad. La falta de prosperidad espiritual. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que lo estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué no detesto al pecado como lo hacía antes? ¿Por qué no estoy peleando la buena batalla con el pecado? ¿Por qué no tengo deseos de leer la palabra de Dios? ¿Por qué cuando tengo oportunidades de hablarle a mis compañeros, a mi familia del Evangelio, no lo hago, me avergüenzo? Quizás es porque tenemos una larga lista de pecados que no hemos confesado delante de Dios. A palabras claras, si ocultamos nuestro pecado, no prosperaremos. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia. Primero, si encubres tu pecado, no prosperarás. Segundo, si confiesas y te apartas del pecado, alcanzarás misericordia. Si confiesas y te apartas del pecado, alcanzarás misericordia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Aquí vemos un contraste claro. Salomón le dice a su hijo Roboam, ya te dije lo que no tienes que hacer, ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Y esto lo encontramos a menudo en la palabra de Dios. A veces vemos lo que no tenemos que hacer y cómo tenemos que reemplazar ese hábito. Salomón le dice, ahora tienes que confesar tu pecado.
dice Salomón, pero, más el que los confiesa. La palabra que usa Salomón para confesar aquí es la palabra para reconocer el pecado de uno. Salomón está diciendo, pero, en contraste a la persona que oculta, que esconde su pecado, tiene que estar la persona que confiesa, que reconoce su pecado delante del Dios Santo. Y agrega, y se aparta, o deja atrás, o abandona. La persona que reconoce su pecado y lo abandona, esta persona encuentra misericordia, encuentra la compasión de Dios. Dice aquí, mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿misericordia de quién? ¿De quién es la compasión que va a hallar? Bueno, lo dijimos hace un par de segundos. Es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Dios es el único que tiene el poder para tener verdadera compasión por el pecador y perdonarles. Así pues, para que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos que confesar nuestro pecado. Viste que la misericordia está ahí, esperando. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y hay varias ideas de confesar del pecado, ¿verdad? Quizás tenemos una idea católico-romana de ir a una persona a confesar. O quizás nosotros nunca iríamos a una persona, pero tenemos esta idea de confesar nuestro pecado, decir, ¡ay, Señor, perdóname! ¡Ay, no tendría que haber hecho eso, Señor! Perdóname. Como lo hacemos con cualquier otra cosa. Pero aquí la idea de confesar va mucho más allá. Y lo vamos a ver en las próximas semanas, pero dejadme adelantaros algo. Confesar nuestro pecado conlleva la idea de declararse culpable ante Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, no estás diciendo, ¡ay, disculpa! Como, disculpa, dejé la luz encendida en casa. No, estás diciendo, soy culpable delante de ti, Señor. Estoy de acuerdo. Quiero pensar lo que tú piensas del pecado, Señor. Y al mismo tiempo esto conlleva la idea de abandonar ese pecado. Conlleva la idea de dejarlo atrás. Así que tenemos que declararnos culpables delante de Dios y dejar esa actividad pecaminosa atrás. Ahora, quizás estés pensando, bueno, ¿puede uno confesar su pecado y no abandonarlo? ¿Vale eso? Bueno, digamos que uno podría confesar, pero no dejar atrás esa actividad pecaminosa. Hace unos años, con Melissa vimos un documental sobre las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos y quizás José nos puede ayudar con eso también. El documental era fascinante, no porque José estuvo en la cárcel, sino porque va a la cárcel todos los sábados. Lo que más me impactó fueron las entrevistas que se hicieron con estos hombres. Había gente que estaba condenada a cadena perpetua, iban a estar de por vida en la cárcel. Y otros, y eran los que más me impactaron, fueron las personas que estaban a punto de salir. La mayoría de ellos eran chicos jóvenes. Y lo que más me extrañó era que estos jóvenes estaban en la cárcel, estaban a punto de salir, y cada uno de ellos, sin faltar uno, decían que admitían de que eran malas personas, que habían cometido estos delitos y se sentían arrepentidos, usaban la palabra arrepentir, sentían remordimiento por lo que habían hecho. Y yo me sentía bastante bien ver a estos chicos jóvenes que iban a tener otra oportunidad a la vida. Y cuando termina el documental dice que más del 70% de estos chicos volvieron a la cárcel en menos de un año. Tristemente estos jóvenes no estaban totalmente arrepentidos. ¿Sentían remordimiento por el delito que los había llevado a la cárcel? Sí, claro. Se sentían mal. Pero no había habido un cambio en sus vidas. Y quizás es fácil cuando lo vemos en otros. Vemos esto en otra persona. Bueno, quizás no esté arrepentido, pero ¿qué de nosotros? Cuando pecamos,
¿Sentimos remordimiento por el pecado? ¿No queremos ver las consecuencias? O quizás realmente estamos arrepentidos porque estamos pensando lo que Dios piensa de ese pecado. Lo triste es que, y esto lo he visto muchas veces en mi vida, podemos confesar el pecado. Hasta podríamos evocar lágrimas y decir que hemos pecado delante de Dios. Pero el hecho de que no estamos abandonando este pecado significa que no ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y es lo que vamos a seguir estudiando en las próximas 3 semanas. Vamos a estudiar el verdadero arrepentimiento en los próximos 3 jueves y vamos a desgranar un salmo de arrepentimiento, el Salmo 32, donde vamos a ver al rey David en su peor momento y al mismo tiempo lo vamos a ver en su mejor momento cuando él se arrepiente y su arrepentimiento es digno de imitar. Hay 2 respuestas y las consecuencias cuando se trata de nuestro pecado. Si ocultamos nuestro pecado, no vamos a prosperar. Pero si confesamos nuestro pecado, vamos a encontrar la misericordia de Dios. La pregunta para nosotros, ¿estamos confesando nuestro pecado? ¿Estamos abandonando el pecado que constantemente nos acecha? La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, lo estudiamos hace un par de meses con Tan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no es así. Esto no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con quién es Dios. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero a veces nosotros somos como los niños. Nos hacemos como los que no pasó nada, aunque sabemos que Dios sabe todo. Bueno, entonces nos tenemos que preguntar entonces cómo respondió Roboam, el hijo de Salomón. Su padre, la persona más inteligente, más sabia del mundo, hasta Jesús, fue el que escribió: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ¿cómo respondió este hombre? Acompañadme a 2 de Crónicas 12. 2 de Crónicas, capítulo 12. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero os doy un poco el contexto. El contexto es que Jerusalén está siendo saqueada a manos del rey de Egipto, Císac. Y este rey se lleva muchas de las cosas, muchos de los tesoros que había procurado Salomón. Imaginaros, Roboam estaba por los suelos. Todo lo que había hecho su padre está ahora, ha caído en un saco roto. Mirad lo que pasa en 2 de Crónicas 12, versículo 12. Hablando de Roboam, dice: cuando él, Roboam, se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Y Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naama, amonita. Versículo 14. Y él, Roboam, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Roboam se sentía mal de todo su pecado, toda su idolatría. Había habido consecuencias. Dios había dejado que el rey de Egipto venga y saquee la ciudad que su padre había hecho y su abuelo. Pero vemos ahora lo que pasó. Roboam no estaba arrepentido verdaderamente. Al final de su vida se considera a alguien que hizo lo malo delante del Señor. Alguien que hizo lo opuesto a su abuelo David, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y este es el mejor, o digamos el peor ejemplo de alguien que solamente se arrepiente porque lo está pasando mal. Esto no es arrepentimiento. Esto es remordimiento.
Nuestro arrepentimiento tendría que ser confesar nuestro pecado y dejarlo de lado. Eso es lo que es arrepentimiento. Pero a veces pensamos y nos vamos para el otro lado del espectro y decimos, bueno, pero Dios no me puede perdonar. Soy muy malo, soy muy vil. ¿Cómo puede ser que Dios puede perdonar mi pecado? Bueno, la verdad es que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y mientras nosotros estamos corriendo a otra velocidad, su gracia no fue la que nos alcanzó cuando nos salvó. Y ahora nos puede perdonar cualquier pecado si venimos delante de Él. Quizás estés aquí esta tarde y estás desanimado por tu pecado. Quizás estés aquí esta tarde y estés cansado de esconder tu pecado. Te animo a que vengas delante de la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Y si eres su hijo, que recuerdes su gracia y que su gracia te humille a que vengas delante de Él y confieses tu pecado. Y vas a prosperar espiritualmente. Y si estás aquí y no conoces al Señor, entonces te animo a que te arrepientas delante del Señor. Te animo a que vengas a hablar conmigo o cualquiera de los líderes, cualquiera de nosotros. Estamos dispuestos a hablar contigo. Confiesa tu pecado delante de Dios. Abandónalo. Y vas a encontrar verdadera misericordia delante de Dios. Mi oración estos días por vosotros y por mí ha sido de que el Señor nos pueda ayudar a confesar y abandonar nuestros pecados. Que podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios para su gloria. Entendiendo de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y cómo tenemos que nosotros responder ahora al pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este versículo que contiene tanta verdad. Yo quiero orar en especial por algún hermano o hermana que esté lidiando con el pecado, encubriendo el pecado, para que tú puedas librarlo del pecado. Quizás haya personas aquí que no te conozcan, Señor, que tú hagas una obra de salvación entre nosotros esta tarde. Una vez más, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.